Buenas tardes, buenas noches a un lado y al otro del Atlántico. Bienvenidos a una nueva entrega de Encuentros, Familia, Vida, Libertad, con unos invitados muy especiales. Buenas tardes allá en Córdoba, Veracruz, querida Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y un gusto como siempre tenerlos. Les damos la más cálida bienvenida desde España y México y a través de Actúa Familia y la Agencia Católica de Noticias. Qué gusto tenerlos aquí. Tenemos gente de todas partes, ya los iremos presentando y créanme que va a ser un programa donde vamos a aprender mucho. Estamos muy contentos. Vamos a hablar de historia de los países hispanos, de lo que está pasando ahora, por qué quieren romper con esa hispanidad. Va a estar muy interesante, siempre aprendiendo. Bienvenidos todos. Muchas Le gracias. damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Bueno, María ya es casi de la casa y no hace falta presentarla, pero enseguida vamos a empezar con estas presentaciones porque hoy realmente es un encuentro muy especial. Yo tengo sentimientos encontrados. Hoy ha sido el día en que, bueno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha traicionado a España y por ende a toda la hispanidad, ¿no? Pues ha sacado a la cárcel a los golpistas que quieren romper España. Si se da un golpe a España, pues toda la hispanidad se cimbrea. Y de eso también vamos a hablar. Sin embargo, tengo mucha alegría en encontrarme con estos amigos que nos van a hablar de un tema tan importante como es la iberosfera, la nueva hispanidad. Eh, Empezamos presentando a nuestros invitados, ¿verdad, Mariana? Claro que sí. Y para empezar, primero las damas, tenemos a Sadi Chávez. Es profesora bilingüe en Texas, cubano-española. Trabaja en este programa bilingüe, es madre de familia, numerosa, por cierto, de ascendencia española, nacida en Cuba, pero educada en España. Defensora de la nueva hispanidad y valores que encarnan actualmente la defensa de la vida. Bienvenida, Sadi, qué gusto tenerte. Hola, buenas tardes, encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que pasemos una buena tarde todos y nos pongamos al día con lo que está ocurriendo. Claro que sí, nos tendrás al día acerca de lo que está pasando con nuestra lengua. Encantada, Sadi. Encantados. Bueno, continuamos. ¿Qué te parece con Antonio Moreno? Es historiador, es español, sevillano, es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, especializado en Historia de América, ha incursionado también en el mundo de la literatura y el periodismo. También ha publicado varios poemarios, novelas y colaborado en diversos medios españoles e hispanoamericanos. Bienvenido, Antonio, un gusto. Hola, muy bien hallado, muchas gracias por invitarme. No sé si se me ve. De momento no se te ve, pero lo conseguirás. Decir que Antonio Moreno está muy cerquita nuestra, en Sevilla, y bueno, es un amigo y un colaborador de Actúa Familia. Encantado de tenerte, Antonio. Muchas gracias. Bueno, a nuestra abogada María Herrera, ya la conocen, doctora en Derecho, abogada y analista, la hemos tenido en varios programas aquí, siempre aprendemos mucho, especializada en migración, tiene su programa propio en el canal de Estado de Alarma TV y, bueno, como ya dijimos, es habitual entre nuestros encuentros y tertulias y también se especializa en temas hispano-norteamericanos, es doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogada en Estados Unidos y España, nacida en Sevilla y residente en Miami. También representa a Vox en Miami, al partido español Vox en Miami. Bienvenida de nuevo, María, un gusto, como siempre. Un placer, Mariana, muchas gracias por hacer este encuentro posible. Pedro, también. Así es. Encantado de tenerte, como siempre. ¿Y nos queda Jeffrey, quizás? Jeffrey, si digo mal tu apellido, nos corriges, por favor, seguro Está bien. estás acostumbrado. Jeffrey, ¿Quijien Palsa? ¿O cómo es, Jeffrey? Dinos. Jeffrey Quijien Palsa, sí, desde Washington, Okay. D.C., pero peruano.
de nacimiento. Ok, abogado peruano, sí, en Washington. Máster en la American University, máster y tiene un MBA en Johns Hopkins University, consultor, analista político también. Y como le dijimos, reside en Washington, bienvenido también. Gracias por la invitación, muy, muy emocionado. Por fin nos reunimos y para sacar adelante este proyecto y contra Sí, la así leyenda es. negra, pues, ¿no? Que nos hace tanto daño hasta el momento. Exactamente, exactamente. Hay que sacar a la gente de ese cuento, ¿no? Que nos han contado a través de la historia. Sí, gravísimo, gravísimo. Así es. Muy bien. Pues adelante, María. Yo le he pedido a María que modere un poco este interesante encuentro. Vamos a ver si Antonio Moreno encuentra el botón de encender el vídeo, porque de momento no lo sí. vemos. Le he dado, pero no me está respondiendo, Pedro. No sé qué pasa. Sí, está bueno, pues sal de la reunión y vuelve a entrar. Ok. Si no te importa. Muy bien, pues adelante. Bueno, mientras María. Antonio Moreno, daros las gracias a todos por estar aquí presentes. Yo creo que es un encuentro muy bonito que tiene muchas personas intrigadas y también por los momentos que estamos viviendo, muy importante, ¿no? Que nos unamos. Hoy vamos a hablar de temas fundamentales. Hace poco tuve la oportunidad de presentar y de entrevistar a Sadi Chávez. También comparto profesión y espacios con Jeffrey. Y por supuesto soy una admiradora y fan de Antonio Moreno, lo leo, lo sigo, lo leo y le sigo, y la verdad que es muy bonito todo lo que escribe. Y quería también tomar un momentito para promocionar. Hace un año, justamente cuando estaban derrumbando todas las estatuas del legado español aquí en Estados Unidos, Antonio y yo y Rubén Magán, que también se encuentra en España, hablamos y montamos una plataforma que se llama La Historia Española en las Américas, y montamos una página web y está teniendo muchísimo éxito, y eso es parte de la lucha que estamos dando aquí en Estados Unidos, pero a nivel global, porque Antonio se encuentra en Sevilla y como presentaban muy bien Mariana y Pedro, pues es historiador y además especializado en la historia de España en las Américas. Antonio nos iba a hablar de la reina Isabel, del imperio y la hispanización americana, ¿no? Lo que nos unió. Entonces yo creo que sería bueno que lo esperásemos, pero quizás Jeffrey podría incluso arrancar el encuentro con los virreinatos y su prosperidad. ¿Qué era y cómo influyó la leyenda negra, Jeff? Quiero empezar poniendo casos paradójicos que suceden en Sudamérica, por ejemplo. Pues, ¿no? Yo soy peruano. Perú tiene una frontera relativamente nueva con Chile, que son 200 años. Lo mismo que Bolivia. Pero ahora nacen disputas, ¿no? Nacen disputas inventadas por algún político para ganar réditos políticos. Y la disputa es quién es el dueño de la marca Pisco, por ejemplo, ¿no? Entre Perú y Chile. Otra disputa que ha nacido ahora, quién es el dueño de la fiesta de la Candelaria o de una danza que tenemos en Perú que se llama la Diablada, que también la practican en Bolivia. Entonces un país dice, no, es mío, otro país es mío, pero no saben de que todos nosotros éramos un mismo país, que era el Virreinato de Perú. No había frontera. Las fronteras que se han delimitado son fronteras relativamente nuevas, ¿no? Son 200 años, un poco menos de 200 años, pero éramos un solo país por más de 300 años. Y ahora, hablando de la prosperidad del Virreinato de Perú. El Virreinato de Perú era, si forzo la figura a decir que era un país, era uno de los países, o quizá el país más próspero del mundo. Nosotros teníamos nuestra propia moneda, la moneda se producía, se acuñaba, la plata se sacaba de Potosí y la moneda se acuñaba en el mismo Potosí y se repartía por todo el mundo, ¿no? Del puerto de Lima, por ejemplo, salían los galeones y conectaban con las Filipinas, y nuestra moneda llegaba hasta las Filipinas y se repartía por China, inclusive por el Japón. Ahora, dice la leyenda negra, ¿no? De que vinieron los españoles. Bueno, al final todos somos españoles, ¿no? En un momento hemos sido españoles, todos éramos españoles, que los españoles se llevaban la riqueza de las Américas, se le llevaban a España.
Entonces yo les pregunto a estos señores, que es que ellos les han enseñado esto, que España se llevaba las riquezas de las colonias. Para empezar, nunca hemos sido colonia, éramos parte de un imperio. ¿De dónde se ha sacado la riqueza para construir todas las bellísimas ciudades que tenemos en las Américas? Yo he crecido en una ciudad virreinal que se llama Moquegua, en el sur de Perú, con casonas, pues que prácticamente palacetes, todos construidos en la época en que éramos virreinato de Perú. Entonces, ¿de dónde salió la riqueza que para construir esas casas? Se están diciendo de que toda la riqueza se la llevaban a España. O sea, lo mismo puedo decir de la ciudad de Arequipa, de la ciudad del Cusco, de La Paz en Bolivia, Cochabamba en Bolivia, puedo decir de Cartagena de Indias, que es una joya de ingeniería. Entonces, por ese punto yo creo que hay que empezar, ¿no? Una pregunta bien básica. Si tú me dices de que se llevaron la riqueza de las Américas, ¿de dónde salió el dinero para construir las ciudades? Todas estas ciudades, ¿no? Pues ciudades bellísimas, ¿no? Lima es patrimonio cultural de la humanidad, por si acaso, y es una ciudad virreinal, es una ciudad netamente española, completamente española. Además de todas las iglesias católicas que tenemos en Perú, que son bellísimas, son extraordinarias, llenas de oro. Entonces, nuevamente hago la pregunta, ¿no? Si dicen que la riqueza se la llevaba a España, ¿de dónde salía la riqueza, dónde salía el dinero para construir las ciudades y las iglesias y los caminos y los hospitales y las escuelas y las universidades? Eso no caía del cielo. Alguien ha tenido que pagar. Y eran los peruanos de esa época, pues, ¿no? Que producían, tenían su economía, una economía muy interesante, porque uno podía producir vino, por ejemplo, en Chile, y llevarlo sin ningún problema, sin ninguna tarifa, hasta California. No había ningún problema. O podías enviarlo hasta España, y era porque teníamos el mercado común más grande que la historia ha conocido, que la humanidad ha conocido en toda su historia. Mira, teníamos todas las Américas con países poderosísimos, reinos poderosísimos, Virreinato de Perú, Virreinato de México, y luego el mercado español también. Imagínense ese mercado, era el mercado más grande del mundo. ¿Ahora lo tenemos? No, ahora no lo tenemos. Ahora para vender entre las 20 repúblicas que existen en Hispanoamérica hay que celebrar tratados, y si no hay tratados hay que pagar tarifas de importación o de exportación. Hay un libro bien bueno que se llama La Guerra Maldita, que es la publicación de las cartas de un paisano mío, que es el mariscal Domingo Nieto, descendiente de nobles, el conde de Alastaya, el cual también desciende del Inca Huayna Cápac. Y él se quejaba, enviaba las cartas al nuevo gobierno de Perú diciéndole, señores, con la independencia, el mercado de mis productos, porque él producía aguardiente, lo que ahora se llama pisco, producía vinos y también producía aceitunas, olivas, y con independencia mi mercado se ha destruido porque ahora, para llevar mi producto a Bolivia me cobran impuestos y para venderlo en Chile también me cobran impuestos. Sin embargo, los ingleses ingresan su producto sin pagar ninguna tarifa, cero tarifas. Entonces, bueno, sabemos, ¿no? O algunos saben o algunos no saben, de que las guerras de independencia en Sudamérica las financió la corona inglesa. Y Bolívar entró a Perú, algunos dicen con 6.000 soldados mercenarios irlandeses e ingleses que regresaban de las guerras napoleónicas, y otros dicen que con 15.000 soldados. 15.000. Entonces, la destrucción de la economía del virreinato, del muy poderoso virreinato de Perú, se inició con las guerras de independencia o las guerras de secesión, porque de ser un mercado común donde no podía comerciar entre la costa del Pacífico y la costa del Atlántico sin ningún problema, bueno, estas repúblicas
pusieron sus fronteras nuevas, 200 años, y comenzaron a cobrarse tarifas entre personas que habían sido hermanos o tenían la misma nacionalidad un año anterior, destruyendo su propia economía. Sin embargo, le abrieron la puerta a los ingleses, ¿no? Al final, eso es lo que ellos querían, destruir nuestro mercado e ingresar ellos para vender su mercadería. Y eso es algo muy importante que tenemos que explicarlo, porque si solamente las 20 repúblicas que hay creo que hay 20, ¿no?, en Hispanoamérica, abrimos nuestros mercados, ¿no?, sin necesidad de hacer ningún tratado o ningún convenio, tenemos un mercado de 500 millones de personas, totalmente autosostenido, porque en las Américas se producen desde carros hasta computadoras, ni hablar de la potencia agrícola que tenemos, potencia agrícola, potencia turística y potencia minera. Yo creo que no se necesitaría comprar nada, ni siquiera al Asia. Ahora, ¿nos van a permitir hacer eso? Esa es la pregunta, ¿no? Nosotros, ese es el desafío que tenemos nosotros como hispanos. ¿Nos van a permitir a nosotros los hispanos, estas 20 repúblicas que tenemos, más España, que es la madre patria, formar nuestro propio mercado común como fuimos por 300 años? ¿O van a haber fuerzas extranjeras que nos van a decir, no, tú no puedes comerciar con tu vecino Chile, tienes que comerciar conmigo, a pesar de que yo estoy al otro lado del continente, ¿no? Estoy al otro lado del océano? Bueno, muy bien. Muy buena reflexión, Jeff. La verdad que sí, que ellos, los ingleses tienen el Commonwealth, ¿no? Mantuvieron el Commonwealth y eso es una diferencia. Sadi, cuéntanos un poquito lo que significa, háblanos de Cuba y lo que representa para España. Bueno, comencemos. Hemos dicho sí. que es cubano-española, ¿sabes? Cubano-española, ¿no? Sí. Sí, comencemos con ese refrán que dice, más se perdió en Cuba. Y expliquemos por qué, y es porque sí que se perdió bastante, la corona española perdió muchísimo cuando perdió a Cuba. Cuba es una isla que poseía un fuerte valor económico, y no solo por el valor económico, sino por su posición estratégica geográficamente. Y investigando, cuando yo era jovencita en la universidad, bueno, yo empecé a estudiar geografía en España, y ya sabemos lo que pasa cuando vamos a la universidad en España, que tomamos demasiado de la inspiración socialista. Y ahí, pues, gracias a Dios que me encontré a mi mejor amigo hoy en día, madrileño asentado en las Islas Canarias, que me empezó a debatir un poco sobre todas estas ideas preconcebidas que yo tenía sobre la historia entre Cuba y España, y me empezó a desbancar un poco todo lo que es la leyenda negra, y me hizo, pues, buscar ese interés en investigar un poquito más sobre mi propia historia. Siempre me gusta resaltar algo que normalmente no lo escuchamos demasiado sobre Cuba, ya que sabemos la importancia que tuvo Cuba siempre para España como puente de enlace entre, pues, España y toda América. Pero un dato muy interesante que a mí siempre me gusta nombrar es que resulta que Cuba tuvo el primer ferrocarril español. Tuvo el primer ferrocarril español no solo primero que en la propia península, sino que fue el primero en Iberoamérica. Esto significa o da a entender la importancia que tenía Cuba en ese momento y su potencial económico. Este dato me parece también particularmente interesante porque para construir ese ferrocarril se trajeron irlandeses desde Nueva York y, por supuesto, canarios. Me hace mucha gracia entender mi propia historia y ver cómo todo se mezcla, y cómo todos mis orígenes y mis tradiciones están mezcladas entre canarios, cubanos y la propia Estados Unidos hoy en día, pues porque ahora vivo en Texas. Me parece también interesante resaltar que la formación de Texas, por ejemplo, fueron 16 familias que salieron desde las Islas Canarias en barco. Esas 16 familias pasaron primero por La Habana. De Habana viajaron a Veracruz, que era el siguiente enlace hacia las Américas, y desde Veracruz pues subieron hasta San Antonio y formaron esa primera urbe en Texas, que fue San Antonio. Me encanta saber que yo tuve la oportunidad de tener, pues, orígenes cubanos,
me crié en Tenerife, de Tenerife me mudé a Florida y de Florida a Texas y veo cómo realmente toda mi historia está entrelazada entre el pasado y cómo yo vivo en el presente. Perfecto. Muy bien. Qué alegría todo ese recorrido. Eres el perfil de la hispana. Yo le Pues sí. rogaría a Antonio Moreno que no toque nada más, lo deje tal como está. Qué alegría me da verte, Antonio, porque nos habíamos dejado un papel importante, ¿no es así, María? Alguien que nos hablara de alguien fundamental, una figura que a mí me encanta, que es la reina Isabel. Sí, y antes está intentando decirle algo a Sadi. No, Sadi, también quería agregar de que en Cuba también se construyó el barco más grande del mundo en esa época, que se llamaba la Santísima Trinidad. Era como como tener un portaaviones nuclear ahora. El barco más grande del mundo, la Santísima Trinidad, salió de Cuba y era poderosísimo, pues. Muy poderoso. Sí, realmente en ese momento de la historia Cuba era la pionera y como estaba comentando Jeffrey anteriormente, no siento que el imperio español estuviese robando todas las riquezas de América, no. Al contrario, en ese punto de la historia realmente cuando se construyó el ferrocarril y demás, Cuba llegó a tener un Producto Interior Bruto incluso mayor que el de la península. Quiere decir que el dinero se quedaba allí y servía para hacer crecer a la isla y hacer crecer a América. Lo inyectaron en nuestros países. Antonio, ¿nos escuchas? Tienes que quitar activarlo. Antonio, como buen intelectual, es una persona reñida con la técnica y ahora tiene que darle a un botón para que se le oiga. Perfecto, ahora se te va a oír. Vale, a ver si ahora puede ser. Claro que sí, Antonio, bienvenido. Ahora no toques nada. Háblanos de la reina Isabel. Exacto, de la reina Isabel. Porque estamos ya vamos con tiempo un poco mal. Vamos bien. Bien. Bueno, Isabel ha sido llamada la madre y la reina de América porque es fundamental entender el papel de la reina de Castilla en el año 1492, que es un año providencial, porque es el año que se reconquista Granada, es decir, se vence al último reducto musulmán de la península ibérica. Es el año que un paisano nuestro del sur, Elio Antonio de Lebrija, publica la primera gramática castellana y es el año en que Colón llega a Guanajaní. Y ese año providencial de 1492, Isabel reinando en Castilla, los primeros viajes colombinos, pues ella siempre tiene la idea de que los territorios son territorios incorporados a esa monarquía hispánica que se está formando. Claro, en principio no se sabía muy bien lo que era, porque el objetivo era llegar al Extremo Oriente, puesto que los turcos y los bereberes y los árabes, que ahora pues nos venden como un dechado de tolerancia y progreso y muchas cosas más, pues habían cortado las rutas comerciales del mundo romano. Los portugueses estaban buscando la ruta del Oriente, atravesando el continente africano. La idea de Colón es llegar a través del Atlántico y se llega a un nuevo mundo. Entonces la corona de Castilla, con Isabel a la cabeza, tiene, digamos, que improvisar toda una maquinaria política o incluso filosófica y teológica sobre los nuevos territorios. Pero Isabel siempre, ella dice que es una incorporación, es uno más de la monarquía. No es algo, digamos, que incluso a pesar del distanciamiento geográfico que haya que tratarlo mal o que no. Ella siempre tiene claro que eso es una prolongación de la España que se ha reunificado en 1492. Y hay algo muy importante, que en estos tiempos de los reyes católicos que están tan denostados por la leyenda negra, Isabel la Católica ya y Fernando el Católico ya dicen: cásense indios con españolas y españoles con indias. Es decir, desde el minuto uno la corona está promoviendo el matrimonio interracial, la interacción con los naturales, cosa que el milagro del mestizaje. Correcto, cosa que a otras partes del mundo tardó siglos. Pues desde primera hora la reina Isabel la Católica lo tuvo muy claro. Y yo creo que es un papel providencial por ese año. Es que son tres hechos fundamentales: reconquista de Granada, gramática castellana y Colón llega a las Antillas. Aquí es el milagro del mestizaje que tanto apasiona, que tanto nos atrae y que muchos de los aquí presentes lo pueden vivir muy de cerca. Dicen, Pedro,
Antonio, aquí dicen que agradezcan, que se unificaron, que se casaron, que se revolvieron, que se mezclaron. No como los ingleses que en Estados Unidos dejaron uno que otro apache para las películas, un yaqui, uno que otro yaqui para las películas. Allá hicieron matazón. Es que es curioso porque, por ejemplo, España, y muy oportuno lo que acabas de decir, porque a España siempre le dicen, no, es que España mandaba preso, no, los que mandaban preso eran los ingleses a Australia. Dicen, no, es que España hacía técnica para envenenar a los indios, no, es que solo hacían los ingleses con las mantas infectadas, o sea, que cosas que han hecho otros y se las achacan a los españoles. Claro. Y basta ver la población indígena que cosa, existe en América en comparación con la población indígena que existe hoy en día en Estados Unidos y Canadá. Antonio, solo hay que ver los números. Antonio, también quiero agregar, Antonio, a lo que tú dices, de que la reina Isabel junto con el rey Fernando les dieron la ley de Burgos. La ley de Burgos es muy importante, porque la ley de Burgos especifica, claramente, lo estoy sacando de mi mente, decía de que se le tenía que pagar al indígena, al indio, por el trabajo que haya hecho. Y esa ha sido la primera ley laboral introducida en las Américas y el fin de la esclavitud, porque en las Américas todo el mundo era esclavo, pues, ¿no? El individuo no existía como individuo, era un objeto nada más. Que el Inca, por ejemplo, en el imperio de los Incas, que duró solamente 100 años, podía ir a tu casa, sacarte tu hija para ofrecérsela como ofrenda a un cerro, ¿no? Ahí tenemos la momia Juanita, y ahora poco se encontraron 300 niños sacrificados, que era pre-Inca. Pero los reyes católicos trajeron la ley y le dijeron al indígena americano, usted, señor, es un hombre y es mi súbdito y está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Imagínense esa revolución, que le digan a un ser humano, tú eres igual a Dios. Bueno, para forzar la figura, ¿no? Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Exactamente, es el milagro, es precioso. Yo le voy a retar a Antonio, que ya evidentemente yo ya estoy tranquilo de que está aquí con nosotros, y todos nuestros oyentes han visto por qué mi interés en que estuviera, porque habla lo mismo que nuestros invitados, pues auténtica sabiduría. Antonio, en una frase, ¿qué es para ti la reina Isabel? Es que es una figura que me encanta. En una frase, ¿tú eres capaz de resumirla en una frase? La principal característica de nuestra reina Isabel. Es que en casa es una figura muy apreciada. Mi hija la atrae muchísimo desde que pusieron la famosa serie de televisión, los libros sobre ella, etcétera. Es muy difícil resumirlo en una frase, pero yo te diría que es un personaje histórico providencial. Así la definiría, personaje histórico providencial. Muy bien. Bueno, con permiso de la moderadora. Te dejo. Bueno, la moderadora dice que como vamos ya de tiempo justito, entonces vamos a pasar al segundo bloque, ¿ok? De la nueva hispanidad. Por supuesto, una simple mención, ¿no?, a la importancia de la lengua y la religión, que yo venía preguntando a Antonio, porque Antonio es historiador y yo soy abogada. Entonces, los roles deben de quedar claros. Entonces, en un minuto, Antonio, resúmelo tú, porque creo que te corresponde a ti, y luego hablo yo. Medio minuto, sí, el papel religioso hay que entenderlo que juega desde primera mano precisamente por ese fervor que venía de la reconquista contra los musulmanes. Incluso se consideraba que se podría reconquistar el norte de África, que había sido cristiano. Es que nos parece que eso siempre ha sido musulmán, no, el norte de África había sido cristiano, y con ese fervor se llega a América. Hay que tener en cuenta que depende de las épocas también, unas órdenes van a tener más importancia que otras. Con Colón, por ejemplo, iban mercenarios. Los franciscanos tienen muchísima importancia en la América norteña. De hecho, en México todavía se conserva esa escuela artística que fue el llamado arte indio-cristiano, ¿no? Luego, por el sur se extienden mucho, y por el Caribe también, los dominicos. En Perú, por ejemplo, se ve la importancia de los dominicos, bueno, y la figura de San Martín de Porres en el siglo XVII. Luego también los mercedarios, con la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, toman protagonismo otra vez. Los mercedarios, que venían además de una labor muy distinta, porque su idiosincrasia era el rescatar cautivos. Pero lo que sí hay que entender es que la catolicidad, tanto en su papel, digamos, religioso, como en su papel civil,
De esto habla mucho Cultural. la escuela filosófica de Gustavo Bueno, inspirado en el derecho romano y la filosofía griega. Fue muy importante para la creación de instituciones. Como bien dice el historiador quiteño Francisco Núñez del Arco, en la América hispana se crearon grandes ciudades-estados. Quito, Lima, Arequipa, Cusco, la Ciudad de México, La Habana, todas tenían su maquinaria política civil inspirada en esa idea universal, porque católico al fin y al cabo significa universal. Y por supuesto, tanto al indígena como en muchas ocasiones al africano se le consideraba un catecúmeno, alguien a catequizar, no alguien a eliminar, sino alguien a incorporar. Y esto es muy importante entender ese sentido universal católico. Magnífico. Ya ves, Pedro, Magnífico. por qué tiene que responder Antonio y no yo. No, María, solo quería mencionar, Antonio, para completar la idea de Antonio, que nuestro santo, el santo peruano, San Martín de Porres, es negro. Cuando vienen a decir, oye, no, que los españoles, oiga, tenemos un santo negro, y para llegar a ser santo... Y de una gran devoción también aquí en España. Un añadido, esta pulsera que llevo, no sé si se ve, es de la Hermandad de los Negritos de Sevilla. Una cofradía de negros nacida a finales del siglo XIV que va a inspirar cofradías de negros desde México al Perú. En la misma cofradía. Bueno, sí. Si empezáis así, yo tengo que decir una cosa de Cádiz. A ver qué. Claro, no. Bueno. La Habana es Cádiz, con más negrito. Y Cádiz es La Habana con más salero. Bien, pasamos al siguiente bloque, María. Bueno, nada más. Hablando de la, permíteme, hablando de la catolicidad, eso que dicen de la Iglesia Católica y opresora y no sé qué, nada más quiero recordarles que mientras en Estados Unidos los negritos no podían entrar a los bares, la Iglesia Católica ya los hacía sacerdotes, obispos, hasta cardenales, ¿no? Entonces. Exactamente. Que aprendan lo que nos están viendo. Hubieron negros en América, nobles, ¿ah? Había una en Quito. Y conquistadores negros, que es muy importante. Claro. Juan Garrido, conquistador de México. Miguel Ruiz, conquistador mulato del Perú. Juan Valiente, conquistador negro de Chile. Ojo también con esa figura. Pedro, por favor, no intentes controlar el encuentro porque esto no tiene control. Pero tened en cuenta que nuestros oyentes quieren también, hay gente que quieren participar, así que vamos a avanzar un poco. Okay, perfecto. Bueno, el segundo bloque es Nueva Hispanidad versus mundialismo. Y voy a dar mi enfoque, ¿ok? Las características del nuevo hispanismo para la iberosfera. La nueva hispanidad. ¿En qué consiste la nueva hispanidad? Bueno, yo voy a explicar un poquito lo que siento aquí desde Florida. Yo creo que la nueva hispanidad versus el mundialismo es un muy buen título, porque precisamente desde el año pasado, como os venía contando al inicio, nos reunimos ahí en el Bayshore, en la bahía aquí en Miami, un grupo de peruanos, colombianos, puertorriqueños, cubanos, españoles, todos a defender la estatua de Cristóbal Colón, todos defender a Ponce León. ¿Contra quién, de quién nos defendíamos? Del movimiento marxista de Black Lives Matter, de aquella izquierda que quiere imponer el supremacismo ni siquiera de los negros, sino precisamente del marxismo. Y realmente la nueva hispanidad que resiste aquí en Estados Unidos, que es muy claro, es ese conjunto de hispanos que vienen y que huyen de países comunistas, que conocen muy bien el socialismo del siglo XXI y que no quieren volver a tener que huir. Por eso las características yo creo que son luchadores, como todos nosotros que estamos aquí. Con Sadie he coincidido, con Jeff siempre lo sigo y escucho todos sus programas, que tiene un programa que se llama Horas de Lucha, con Antonio, esa batalla del marxismo cultural. Somos personas jóvenes, educadas, que no queremos renunciar a nuestra historia, que no nos vamos a arrodillar ni estamos arrodillados, nos arrodillamos ante Dios y que nos mantenemos en pie y que en mi sincera opinión vamos a ser esencial, clave para salvar a los Estados Unidos de América, porque el anglo, el estadounidense, para los que nos ven desde España, siente mucha vergüenza por su historia, pero esa es la vergüenza, como lo dice, como yo hablaba con Sadie, es la vergüenza que siente que le han vendido desde las mejores escuelas, desde las mejores universidades. Entonces son personas que se arrodillan, son personas que prefieren vivir arrodillados y nosotros no, nosotros vivimos muy de pie, así que me parece muy importante. Le paso la palabra a Jeff para que me dé en un
muy poquito tiempo, digamos en 1 minuto y medio, Jeff, ¿cómo lo ves este titular? Hispanismo versus globalismo. Espero que cambies lo de joven, si me incluyes en ese Joven lobby. espíritu, también Pedro, tú también. Vale. Sí, pero lo de espíritu es un arreglo que tú has hecho ahí. Creo que te mencioné antes, María, que el futuro de los Estados Unidos es el hispanismo, somos nosotros los hispanos, porque al americano anglosajón le están construyendo una leyenda negra y no se dan cuenta, tal cual nos construyeron una leyenda negra a nosotros. A nosotros en Hispanoamérica nos construyeron la leyenda negra del indigenismo y que España nos aniquiló. Pero lo que resulta es que nadie quiere ser indígena, pues, ¿no? Y ahora veo el paralelo con lo que está sucediendo en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter, y están intentando hacer a los negros de los Estados Unidos los indígenas de América, o sea, colectivizarlos y quitarles su individualismo. Es un grupo aparte que hay que ayudar porque ellos no pueden hacerlo solos. Y eso es lo que se está enseñando en las escuelas y universidades, como tú estás diciendo, ¿no? Están perdiendo el orgullo de ser ciudadanos de los Estados Unidos de América, cosa que al revés, yo soy también ciudadano americano y estoy orgulloso de ser ciudadano de los Estados Unidos de América, y ahora mucho más que estamos descubriendo de que las bases de este país, que es el más poderoso del mundo, un éxito de país, son hispanas, pues, ¿no? Porque cuando el 90% del territorio de Estados Unidos era hispano, 80%, digamos, ¿ah? Y esto no vino solamente con territorio, vino con instituciones, vino con gente, vino con cultura, vino con la comida, vino con el cowboy y muchas otras cosas más. Yo he vivido en California y cuando veía algo decía, oye, pero esto es igual que Perú, esto es hispano. Me decía, no, esto es americano. No, le digo, esto es hispano. Yo lo tengo en Perú también, ¿no? Y nosotros también tenemos vaqueros. Norteño mexicano. Bien, Sadi, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ves este titular? Yo lo veo muy interesante y creo que desde mi punto de vista nos deberíamos centrar un poco pues, en esa misma defensa de la cultura y de nuestro idioma en Estados Unidos. Como ya habíamos comentado anteriormente, Estados Unidos es un país que no tiene un idioma oficial y tiene una larga historia y trayectoria hispana. Fueron 300 años en los que fueron parte del Imperio Español antes de que los ingleses llegasen. Entonces, el español se habló aquí primero que el inglés y dejó huella en todo Estados Unidos. Creo que actualmente nos debemos unir, debemos empezar a pues, promover nuestra cultura, enseñar de qué se trata ser hispano, sentirnos orgullosos de esas raíces y promover nuestro lenguaje. Tratar de que el español sea igual de importante que el inglés y que nuestros niños empiecen a recibir una educación bilingüe. Para mí ese sería el objetivo. Magnífico, magnífica reflexión. Antonio, ¿qué nos cuentas? Hombre, yo creo que si algo demuestran estos tiempos que nos han tocado, primero, que en Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad hispana no es tan manipulable como el marxismo cultural quisiera, y se ha visto en las elecciones. La comunidad hispana, ya, y tú vives en Miami, María, ya sean españoles, mexicanos, cubanos, etcétera, son gente más propensa a defender los valores tradicionales de los que yo pensaba. Y segundo, que hay que reconocer las cosas. El Foro de São Paulo, como geoestrategia, ha funcionado muy bien, trascendiendo además las naciones. Tú sabes que el Foro de São Paulo tenemos metido en España hasta la cocina. Ahora mismo Perú está siendo un bastión de resistencia y hay que admirar esa resistencia del pueblo peruano. ¿Qué podemos decir de Venezuela, de Cuba? Pues yo creo que esa nueva hispanidad, esa iberosfera, tiene que luchar por una nueva geoestrategia que trascienda las fronteras del siglo XIX y que hay muchas cosas que nos unen, yo diría que más de lo que nos separan, como decía Jeffrey, hasta los mismos Estados Unidos. Y también una cosa, muchas veces tenemos la conciencia de lo que España influenció en América. También tengamos la conciencia de lo que América influenció en España, porque la tortilla lleva papa, el gazpacho lleva tomate y buena parte del flamenco es de ida y vuelta, y esa parte la tenemos descuidada también. Estoy completamente... Qué bonito. Realmente, aunque fuera, vamos, le tenemos que agradecer a nuestra reina Isabel que haya todo el descubrimiento, toda la colonización, nada más que por las papas. Bueno, por eso, ¿no? No, pero lo que ha dicho Antonio me parece súper importante porque hay muchos españoles que les gusta la historia de este lado al otro. Y yo por lo menos soy una apasionada de los
como dice Antonio, de lo que ellos nos influyen. Y además en este siglo, para que os hagáis una idea, aquí hicimos el otro día una reunión aquí en Miami, y de los más de 60.000 españoles que estamos censados en el Consulado de España en Miami, solo el 22% de los españoles son nacidos en España. Es decir, que somos una minoría y son igual de españoles que nosotros y que defienden España más que muchos españoles. Así que eso es súper importante. Sería bueno que en España encuentren a los descendientes incas, a los hijos de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro tuvo hijos con una princesa incaica y luego se fueron a vivir a Madrid, si mal no recuerdo. A ver si los pueden ubicar por ahí. Antonio. Para que cuente la verdad. Bueno, yo creo que un descendiente de Moctezuma vive en España. Sí, O sea que por, sí, eso iba a decir. En España trataban como de realeza a los descendientes de Moctezuma, cosa que aquí claro. en México no sé si así es. Oye, pero no nos vayamos por la historia, que es apasionante. Sigamos por el tema de la nueva hispanidad frente al mundialismo. ¿Vosotros cómo veis? ¿Creéis que es un antídoto la nueva hispanidad, este concepto de nueva hispanidad o iberosfera, que es la palabra muy acertada que nuestros amigos de Vox han ideado? ¿Como un antídoto al globalismo? ¿Lo veis de verdad? ¿Lo veis viable? Yo me gustaría decir que eso de nueva hispanidad, no, la hispanidad, punto. De nuevo a nada. Esto es cultura milenaria. Dejémonos de nuevo que eso a mí me pone... No. Yo creo que la hispanidad es el antídoto definitivamente para el globalismo, pero si nos unimos. Que al hilo de lo que ha dicho Antonio, no puede ser que haya manifestaciones del exilio cubano, venezolano, nicaragüense y ecuatoriano y no haya ningún español, ni ningún peruano, ningún puertorriqueño. La clave está en unirnos. Cuando nos duela lo mismo lo que pasa, lo que sufre el pueblo cubano, que lo que sufre el pueblo español y el pueblo peruano, entonces derrotaremos todos los obstáculos. Como bien decía María, comentando sobre lo que ocurre en Miami, sobre todas estas protestas y los españoles que acuden o los españoles que han nacido aquí en Estados Unidos. Una cosa que a mí me fastidia particularmente es que aquí en este lado del charco estemos mucho más unidos y entendamos mucho más el concepto de lo que significa ser hispano y de unirnos con todos los países que en la propia España, que se siente tan dividida y tan poco patriótica. Siento que los españoles que están a este lado del charco muchísimas veces son incluso mucho más patriotas que los españoles residiendo en España. Totalmente. Sí, y yo quiero agregar que el eje de la hispanidad frente al globalismo, veo tres ejes, que es la religión, somos católicos, el idioma español muy fuerte, bellísimo, y el derecho. Todos los pueblos hispanos compartimos prácticamente las mismas leyes, derecho romano es la base y luego que nos vino con el derecho español. Y la unión es más sencilla si es que tenemos esos tres factores, religión, idioma y derecho. Magnífico. Antonio. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que se está diciendo y creo eso, que la hispanidad es la clave geopolítica del siglo XXI. Hubo una asignatura pendiente que nos quedó hace un par de siglos porque la monarquía hispánica se iba a reformar. La idea desde Carlos III a Carlos IV era traer príncipes españoles a cada virreinato que formaran un grupo de gobiernos peninsulares y criollos. Y si tú analizas esa idea, era crear una Commonwealth a principios del siglo XIX. Pero entró Napoleón, en fin, pasó lo que pasó y bueno, esa asignatura nos quedó pendiente. Yo creo que en el siglo XXI la hispanidad es eso, es una clave geoestratégica, geopolítica, puede ser un gran circuito económico y la clave está, María, lo que tú dices, unirnos, el dejar de una vez por todas los chauvinismos, el pelearnos por si, ¿qué te digo yo? Si la arepa es venezolana colombiana, si el picarón es peruano chileno, o si la paella es española, qué sé yo, no sé, no se me ocurre ahora, ¿no? Creo que la clave está en la unidad y en valorar lo mucho que tenemos en común. Y es más, los españoles muchas veces cuando estamos fuera, y tú eso lo sabe también Sadi, las diferencias se acaban muy pronto. O sea, al final aprendes mucho más estando fuera que estando dentro. Y ahí está la clave. Geopolítica, geoestrategia, porque el foro de São Paulo eso la salió muy bien. Eso sí, vamos un poquito tarde, ¿eh? Estamos con el tiempo... Nos divide y vencerás. Y lo conseguiremos. Yo te digo que bueno. Yo hice magisterio por historia y
bueno, y en el bachillerato los temas de historia de América eran los que siempre los profesores quitaban cuando no había tiempo de darlos. Bueno, esto vosotros lo miráis, ¿no? Sin embargo, ha sido un descubrimiento y una experiencia, lo tengo que decir con el corazón en la mano, todo este curso, que ya vamos a acabar en la temporada, digámoslo así, con los encuentros Familia, Vida, Libertad, con nuestros hermanos, y bueno, gracias a María, gracias a nuestros amigos de la CN, a Marianita, por supuesto, y al director Arturo Segovia, que me han acercado, que me han dado la mano, que me han reconciliado, que me han hecho conocer a tantísima gente, hermanos nuestros de México, de Perú, de toda la región. Y bueno, ha sido fenomenal. Pero creo que Mariana tiene algo, ¿no?, para nosotros. Así es. Bueno, tenemos preguntas del público. Tenemos a Claudia y a Pablo. Claudia, ¿cómo estás? Le vamos a solicitar que activen sus cámaras. No sé si estarán por ahí. Claudia y Pablo, hola. Son dos voluntarios, son dos miembros de nuestro equipo, digamos así, como de documentación de toda familia, ¿no? Nos ayudan. No sé si esperemos que Pablo pueda entrar también. Sabéis que es nuestro miembro del equipo de aquí de Cádiz, que nos ayuda tantísimo con los argumentarios. Y bueno, ahí está, en su biblioteca. Él no nos ve, pero nos oye. Hola, Pablo. Hola, Bienvenido. buenas noches. No os veo porque soy ciego. O sea, sí. Aprendemos mucho de Pablo. Hace unos comentarios dominicales. Buenísimo. Sí. Y hola, Muchas Claudia. gracias, Colaborador Mariana. también de Acena. Muchas gracias. Y Claudia, Oye, bueno, muy interesante el coloquio. Pues adelante, Pablo, tú que tienes la palabra, ¿no? ¿Qué quieres Bueno, preguntarle a pues, nuestros tres invitados de hoy? Sí, de cara al futuro, ¿pensáis que sería factible establecer, pues, como una agenda, vamos a ver, una agenda o un directorio de nombres de personas en distintos lugares, en distintos países, que estén en sintonía con una revisión de la historia y un planteamiento de la hispanidad como alternativa precisamente al mundialismo, ¿no? Habéis tocado muchas cosas que a mí me parecen fundamentales, y la religión, la lengua, el derecho y el dinamismo económico, sobre todo, podría ser un nuevo factor a incorporar para mover voluntades, ¿no? Y establecer una corriente permanente, intensa, que se mueva con bastante flexibilidad, ¿no? Que sin llegar a ser una cosa inicialmente muy estructurada. ¿Vosotros veis que eso sea factible? No sé si me he explicado en la pregunta. ¿Quién quiere que te responda? Bueno, María, Sadi, o sea, en fin, Antonio Moreno. Es que sois muy competentes, o sea, todos son muy competentes. O sea que... Responde. Muy bien. Siento que en ese tema precisamente estuve viendo un vídeo de Antonio ayer, y siento que él sí que tendría algo que decir sobre esto, sobre cómo se podrían unir los diferentes países hispanos para luchar contra toda esta leyenda negra y empezar a favorecernos unos a los otros. Bueno, muchas gracias, Adi, por tu capotazo. Yo te diría que eso ya está empezando a pasar. Ahí tenemos, por ejemplo, la obra de la historiadora y filóloga María Elvira Roca Barea, Imperiofobia, leyenda negra, fracasología. Eso está trayendo a muchos españoles, por ejemplo, Iván Vélez, que ha escrito bastante sobre leyenda negra, el argentino Marcelo Gullo, que viene ahora con Madre Patria, y en Hispanoamérica está viendo una historiografía bastante crítica. Yo pienso, por ejemplo, en Colombia, en la figura de Pablo Victoria, ¿no?, que escribió Al oído del rey una versión crítica sobre el proceso de independencia o sobre la leyenda negra. O sea, que eso ya está empezando a pasar. Hay que seguir, porque vamos tarde, como yo le decía antes a María, pero sí es verdad que cada vez yo veo más conexión entre los historiadores.
A nivel económico, el problema que en el siglo XIX pasamos de ser una potencia monetaria, de hecho Estados Unidos toma el dólar del patrón monetario hispánico y pasamos a ser países con moneda débil. Como yo decía antes, de la asignatura pendiente de aquella reforma que se quiso hacer de la Confederación de Reinos Hispánicos en la época de Carlos IV, deberíamos retomarlo en el tema económico. La Unión Europea, por ejemplo, empezó muy poco a poco, es decir, empezó como la idea de un mercado común. Bueno, puede haber muchas fórmulas, no hay una fórmula secreta ni una fórmula infalible, pero yo sí veo que entre historiadores y demás círculos sí está empezando a pasar y de las redes sociales se está saltando cada vez más. Yo lo que he visto es surgir muchos grupos, sobre todo especialmente en Cuba y en Puerto Rico, que están abogando mucho pues por sus raíces hispanas y por un poco volver a esas relaciones. Claro, el caso de Cuba y Puerto Rico sí es diferente porque fueron provincias de ultramar hasta 1898, ¿no? Sí es un poco diferente. Pero sí, definitivamente. O sea, es que salen muchos grupos y lo que falta quizás es eso, darle fondo y darle forma, porque a nivel cultural hay que tener en cuenta una cosa también, que la conexión cultural nunca se ha perdido. Valle Inclán estuvo en México, Rubén Darío estuvo en España todo el mundo conocía a Vargas Llosa, a García Márquez, tú vas a Perú, todo el mundo conoce a García Márquez que era colombiano, entonces esa conexión siempre, y ahora se está alimentando al nivel historiográfico. Bueno, en España todo el mundo conoce a Vargas Llosa y hasta a la esposa de Vargas Llosa. No nos olvidemos de las Filipinas. No nos olvidemos de las Filipinas. Ya que hablamos de Vargas Llosa, ¿no? Oh, claro. Él nos está uniendo. No nos olvidemos de las Filipinas. Yo creo que es muy importante también tener una cátedra de historia de la hispanidad, porque bueno, en Perú me enseñan historia del Perú como si el Perú fuera un país que tiene 1000 años, ¿no? Y Perú tiene 200 años, vamos a cumplir 200 años de independencia, pero hemos sido 300 años hispanos, todos. Pero no existe una cátedra que nos enseñe, pues, oigan, antes de la independencia, todos ustedes eran de un solo país y se decían los católicos de las Indias, creo que se les llamaba. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Hacernos saber que antes de ser peruanos, argentinos, chilenos, bolivianos o cubanos, éramos hispanos. Eso es muy, muy importante, muy importante. Claudia. La parte de historia es muy importante, pero respondiendo a Paco, yo creo que para dar la lucha contra el globalismo hace falta... Respondiendo a Pablo. Sí, entendí, Paco. Y hace falta mucho más allá que el tema histórico. Ayer estuve entrevistada aquí en la televisión de Miami y, por ejemplo, un tema tan pequeño que debería ser tan fácilmente atacable, por ejemplo, el tema de la independencia de Cataluña. ¿Cómo puede ser que la única organización que yo conozco aquí en Estados Unidos y en España que interpone, por ejemplo, demandas contra las violaciones de los derechos humanos contra los catalanes españoles en las Naciones Unidas sea una organización? Hay que atacar de una, hay que seleccionar, hay que hacer una lucha, por ejemplo, si esto nos afecta a todos, pues hay que seleccionar a personas representantes en cada uno de los países. Y porque todo el mundo tiene, como decimos, un abuelo o un tatarabuelo o un bisabuelo español. Y esto tiene que ser causas comunes. Y al hilo de esto, yo creo que ya lo estamos haciendo con Jeff. Jeff sabe muy bien que en el ámbito de los medios en Estados Unidos lo estamos haciendo, estamos seleccionando a personas. Mi idea es entrenar a oradores, como abogada que soy litigante, entrenar a oradores para que hablen en los medios de comunicación, para que den la batalla cultural, para que den la batalla a nivel de las Naciones Unidas, presentar informes de violaciones de derechos humanos. En resumen, que lo que le pasa al pueblo cubano nos duela a todos y que no hay María Herrera en Miami, sino que haya muchas María Herrera, muchos Jeffrey, muchos Antonio, muchos Sadi, para que cuando haya 700 personas clamando a las Naciones Unidas y en los medios de comunicación el fin de la violación de los derechos humanos y el avance del comunismo, van a retroceder porque ellos serán 300, pero nosotros somos millones más de gente buena. Exactamente. Claudia, no quiero pasar más tiempo, ¿no? Sí. Con permiso de la moderadora. Te damos la palabra. Bueno, ahorita comentaba Jeffrey sobre la cuestión de ese comercio Perdona, global Claudia, que inicia. ¿nos hablas desde Torreón? Sí. Coahuila. Torreón, Coahuila.
Sí, decía que al inicio comentaba Jeffrey sobre ese inicio del comercio global que se da. O sea, si vamos a hablar de globalización, pues esta efectivamente inicia en el siglo XVI con todo el gran imperio español. Y ahorita recién comentaban volver a aquello, ¿no? O sea, de no estar pagando las tarifas, los aranceles y demás. Pero ¿cómo sería esto posible ante la situación particular que cada uno de los países de Hispanoamérica estamos viviendo? En el caso de México, que acaba de entrar en la carrera del socialismo, el mismo estatus que tienen ya otros tantos países de América Latina, ¿cómo podríamos franquear estos obstáculos para regresar a esa hispanidad realmente? Esa sería mi pregunta. Yo creo que la solución está en el derecho, ¿no? En empezar a comerciar. Y yo creo que nosotros lo podemos hacer, ¿no? Impulsar un movimiento por el cual se celebren tratados de libre comercio entre todos los países hispanos, basándonos en nuestra herencia cultural, haciéndole recordándonos a todos nosotros que fuimos un solo país y que antes yo podía comprar maíz de México, lo podía comprar en Perú e iba sin pagar ninguna tarifa. ¿Como una Unión Europea, Jeff? Bueno, yo soy crítico de la Unión Europea. En el sentido del mercado, digamos, del mercado. Mucho mejor que la Unión Europea. Claro, exactamente, ¿no? Sin perder la idea de naciones que ya están formadas, solamente abrir nuestras fronteras y que el comercio circule libremente, que la mercadería circule libremente y que las personas también circulen libremente. Mira, te quiero mencionar una cosa, ¿no? Ahora que digo sobre las personas. En Perú hay 1 millón y medio, quizá más, de venezolanos que han venido caminando, escapando del infierno comunista. ¿Han tenido problemas de adaptación? Ninguno. ¿No? Han ido y han trabajado, se parten la espalda trabajando, pero problemas de adaptación, ninguno. Pues no, ahora el peruano está comiendo arepa y no pasa nada, ¿no? Esa es una prueba de que somos lo mismo, somos hermanos. Lo mismo los que vienen acá, ¿eh? Es lo mismo, pues. Es que eres católico, hablas español y tienes la misma ley, el mismo derecho. Entonces, lo único que falta es abrir las fronteras para que uno pueda vender sus productos entre nosotros. Pues, son 500 millones de personas, más los hispanos que vivimos acá en Estados Unidos, que debemos ser unos 50, 60 millones ya, ¿no? Ya, correcto, magnífico. ¿Sería posible integrar en esta hipótesis a Brasil? Oh, sí, totalmente. Brasil es muy importante. Sí, el concepto de iberosfera contempla también a los hermanos portugueses y brasileños. Totalmente. En las escuelas de Brasil les enseñan español, ¿ah? Ellos hablan muy buen español. Muchos brasileños hablan español. Es su segunda lengua. Con relación a estos tratados, pues se iniciaron algunos desde los 80, ¿no? El CARICOM, el Mercosur, y algunos otros más que ahorita no recuerdo, donde no se integraban pues a todos los países en conjunto latinoamericanos, pero sí se fueron integrando paulatinamente algunos. Nada más que entran estos ya en el ámbito de la época que ahora se le llama el neoliberalismo y todo esto, ¿no? Con miras más a la globalización, más que a la hispanidad propiamente. Pero pues sería cuestión, como decimos en México, de voltear la tortilla, ¿no? O sea, aprovechas lo que ya está, pero para darle otro sentido. Claudia, eres profesora, ¿verdad? De historia. De la verdadera, no de la leyenda negra. No, metida apasionada de la historia. Ahí, mira, se han dado algunos ensayos de integración económica, pero lo que he visto y he analizado es que son, sobre todo, es integración ideológica, ¿no? Quieren integrarse ideológicamente en base al comunismo, a neomarxismo, ¿no? Como el CELA, el Mercosur, es ideología, pero no se basa en el comercio.
lo que nosotros queremos es, independientemente de la ideología, que se abran las fronteras y que se pueda comerciar entre un país y el otro, como siempre ha sido, como ocurre en este momento con el contrabando. Yo vivo cerca de la frontera con Chile y siempre tenemos contrabando, pues, ¿no? O con Bolivia también. Y nos dice, pues, si siempre hemos comerciado con ellos, ¿por qué tenemos que pagar ahora tarifas a los políticos o al Estado? Si está acá nomás, está como a media horita, ¿no? Manejas en un carro media horita y ya estás en Chile, pero me cobran tarifas para vender mi producto de un lado a otro. Entonces la integración tiene que ser económica antes que ideológica. Y ese ha sido el problema, que quieren hacer una integración ideológica. Y es lo que también habla Fidel Castro, ¿no? Que América se una, pero la unión que él quiere es una unión ideológica, quiere que todos seamos comunismo, y es lo que quiere el Foro de Sao Paulo también, pues, ¿no? Vamos a unirnos, pero con comunismo, o sea, todos esclavos. Y eso sí. Hay un libro muy importante, muy interesante de Barquín sobre Agustín de Iturbide, el padre de la patria realmente de México. El verdadero. Así es, el verdadero independizador de México, que dice Agustín de Iturbide, campeón del hispanoamericanismo, y justamente ya en la cuestión esta del globalismo, nos cambian el hispanoamericanismo por el panamericanismo. Pan, todo para América, pero a partir de aquella famosa frase de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, un rompimiento total con Europa, con la madre patria, y esto es bien importante que lo hagamos ver, bueno, en mi caso, por ejemplo, como maestra de historia, con mis alumnos. Yo tengo alumnos desde los 11 años que entran a primero de secundaria hasta los 18 que salen de preparatoria, pero vienen ya con el chip tan cargado que muchos de ellos pasan 6 años conmigo y terminan diciéndome que los españoles vinieron a cambiar espejitos por oro, porque están totalmente programados. Hay otros que les cae rápidamente la idea, ¿verdad? Pero sí, esto es sumamente importante. Cuidado con el ruido, ponerlo en silencio cuando está hablando Claudia, porque se escucha mucho interferencia. Así es, Claudia. Otro libro que también es muy interesante y que nos habla sobre la verdadera historia es la de México, Tierra de Volcanes. También es muy bueno. Y en cuanto a lo que dices, tienes razón. Lo de espejitos a cambio de oro es lo que aquí en México es lo típico que tú escuchas. Pero pues hay que abrir los ojos a la gente. Y quiero decirles que, bueno, el presidente no ayuda. Ven cuando dijo que debería España pedir perdón a los indígenas por todo lo que hicieron. Eso no ayuda. Pero ahí, cuando dijo esa tontería, siento que es cuando más unida sentía la gente, porque empezaron los grupos estos de Nueva Leyenda Negra, empezaron las peleas en redes sociales, empezaron los memes de, uy, ahora tengo que ir a misa los domingos en vez de ir a ofrecer una virgen al cerro, a la pirámide, ¿no? Y matar a un bebé. Entonces sí, a lo mejor eso hace que la gente abra los ojos. Indiscutiblemente él habló de perdón, pero el perdón lo podía haber pedido su abuelo cántabro, ¿no? Claro, era español, sí, así es. Pedro, vamos terminando ya. Una pregunta. Muy breve, porque vamos terminando. Muy breve. ¿Sería posible establecer una página web similar a la de Pandemonium, a una página web que difundiera contenidos exclusivamente sobre hispanidad? Te voy a responder porque es una de las cosas que pensábamos anunciar. Vamos a intentar, si Dios quiere, poner en marcha Actúa Hispanidad. Muy bien, muy bien. Un pequeño resumen de una pequeña píldora de temas que están pasando en nuestros países, que yo creo que Antonio Moreno, pues que se ha ofrecido para impulsarla y llevarla, pero que también pueden, por supuesto, intervenir otros amigos como Jeffrey, como Sadi, como Claudia, como tú mismo, Pablo, para ir promoviendo bueno, Mariana, quizás también la dejemos también, aunque es abogada. Yo creo que es una buena idea y bueno, ya nos estamos despidiendo. Quiero hacer un último comentario. En mi opinión, el indigenismo es racista. Y en mi opinión personal también yo
digo de que no hay indígenas en las Américas, porque si hablan español y son católicos, ya no son indígenas. Pero el indigenista se va por el color de la piel, pues, ¿no? A mí me pueden llamar indígena porque tengo sangre india, pero yo no soy indígena, pues soy hispano. Muy bien, Jeff. Exactamente. Y va de la mano Antonio, con poner de moda todo lo de las hierbas, las plantas, la brujería, las limpias, va de la mano, lo están retomando, cosa que es anticatólico, como que todo se para, lo están volviendo a hacer. Antonio, ¿tú puedes dar 3 palabras para terminar de propuestas y de iniciativas? 3. Sí, no, vamos, yo al hilo de lo que comentaba Jeffrey, pues... Ya van más de 3, ya van más de 3. Ya van más de 3, bueno, pues nada. Yo insisto mucho en lo de siempre. Batalla cultural, geoestrategia, geopolítica y tema económico. Y yo también soy indígena ibérico. Ya puesto. Muy bien, Antonio. Ya puesto. Muy bien, Antonio. Somos todos mestizos, Es a lo que dice Jeffrey. Si nos Aquí ponemos una en ese criolla. plan, si nos ponemos en ese plan, es un tema No, peligroso. es exacto, pues, ¿no? Cuando los romanos estuvieron en la península ibérica, ustedes eran indígenas, pues, ¿no? Por eso te digo que el indígena es una tontería, es una construcción ideológica, nada más para... Sí. El ser hispano no se trata de nuestro color de piel o de nuestra forma o de nada de eso. El ser hispano se trata de nuestra cultura en común, de nuestro idioma y de nuestra religión. Nada más. Nuestros valores, defensa de la vida por encima de todo, como la defendieron los constructores de ese imperio, ¿no? Que fue una gran civilización. Defensa de la familia, por ese mestizaje y la unidad, y defensa de la libertad. No, por supuesto, esos son nuestros valores. Frente a tantas imposiciones, a tantos comunismos, neocomunismos y chavismos y todos los ismos que nos estamos viendo últimamente. Bueno, pues vamos despidiendo, ¿no, María? ¿O como tú quieres algo más que decir? Te dejamos todo para ti. O sea, mejor imposible. Muchísimas gracias a todos por participar. La verdad que ha sido un placer conectar de nuevo con Xavi, recuperar a Antonio, que al principio lo habíamos perdido, y por supuesto un descubrimiento seguro para Pedro y para Mariana, también a nuestro colega Jeff, al que hay que seguirlo. Él escribe para el Panam Post, es muy hispano, muy defensor de la libertad, de la hispanidad, y por eso le dije a Pedro que tenía que invitarlo a este encuentro. Ha sido maravilloso escucharos a los 3, por supuesto también gracias a Claudia y a Paco, muy interesantes las preguntas. Pablo, perdón. Y con respecto a... Es que Paco es muy andaluz. No, Paco es muy andaluz. Pero Pablo es asturiano, ya adoptado gaditano desde hace muchos años. Yo soy andaluz del norte de España. Andaluz del norte, me encanta. Pero con respecto a la página que habláis, me parece muy importante. Además hay que pegarle un impulso, Antonio, te voy a dar un toque. Hay que pegarle un impulso y hacer la página de Spanish Heritage, la herencia de España en las Américas, porque yo creo que ahí, junto con la página que cree Pedro, ahí tenemos que compartir contenido. Y por supuesto un último anuncio, que también estamos formando una coalición de hispanos por la libertad en Miami, con gente muy poderosa, con gente que quiere defender los derechos humanos, la libertad, y unirnos a todos para que Estados Unidos, como dijo Donald Trump en su día, jamás sea socialista. Buenas tardes a todos. Muy bien, y para terminar, anunciar una sorpresa que yo no me lo esperaba. Mañana, a estas mismas horas, tendremos un especial. Este iba a ser el último de la temporada y nos íbamos a despedir, pues bueno, hasta septiembre, pero resulta que nuestros amigos nos han empezado a pedir, oye, ¿por qué? Y mañana tendremos el primer especial. Durante el verano español tendremos quizás otro, si Dios quiere, presencial, pero retransmitido a todos. Cuando nuestros amigos estén por aquí, por Andalucía, pues nos sentaremos tranquilamente a departir y a transmitir un encuentro para todos. Pero mañana justo nos hace el honor el juez, el doctor Alfredo López, juez argentino, que ha frenado el aborto en Argentina, aunque ahora está recusado. Nos va a contar cómo está todo ese lío y que es posible frenar la cultura de la muerte, ¿verdad, Mariana? Te emplazo mañana a la misma hora.
Así es. con nuestro... Y aplaudible, muy valiente, y tiene que verlo mucha gente para ver cómo se le hace, y más aquí que hay abogados, cómo se le hace cuando ponen una aberración de esas, ¿no? Cuando pasa eso en tu país. Y él dijo, voy a defender la ley, no ideologías. Entonces mañana tendremos la entrevista. Muy buena con él. No se la Muy pierdan. bien. Gracias a los amigos de nuestro equipo que han preguntado. Sadi, un honor, un placer. Jeffrey, bueno, Antonio, casi que no nos despedimos porque mañana voy por tu pueblo. No sé si nos podremos ver. Sí, yo ya somos la sí me puerta. despido. Muchísimas gracias por la invitación y por darme.